Buenos días. Uy, perdón. Como ya ha hecho Ana las presentaciones, eh, vamos a ir directamente en lo que es al objeto del webinar de hoy, en el que hemos querido traeros algunas de las novedades que nos van a acompañar este 2025. En concreto, estas tres que podéis ver ahí en pantalla: el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento Data Act y el Reglamento General de Seguridad de los Productos. Eh, a ver, no me pasa la presentación. Vale, A ver, ahora parece que ya. La primera normativa que queremos tratar es, como digo, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Bueno, la inteligencia artificial creo que ya es para todos una realidad, está en nuestras vidas, en nuestros negocios y en resumidas cuentas, por partir de algún concepto, la inteligencia artificial es aquel sistema que aprende de los datos que le vamos proporcionando, se adapta a nuevas situaciones, realiza tareas específicas, mejora con la experiencia y finalmente nos genera unos resultados de salida, ¿vale? Nos genera unas predicciones, unos contenidos, son lo que se conoce como outputs, que pueden influir en el entorno físico, en el entorno virtual, y todo ello pues con cierto nivel de autonomía, con distintos niveles de autonomía. El marco legal en el que nos movemos es, como hemos dicho, el Reglamento de Inteligencia Artificial, o RIA, a veces lo mencionaremos como RIA, que forma parte de la estrategia digital de la Unión Europea, con la que pretende regular la inteligencia artificial de manera que se garantice que estos sistemas de inteligencia artificial que vayamos a utilizar sean seguros, sean transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. Por ello, durante todo el reglamento vemos que su finalidad es, por una parte, proteger los derechos fundamentales y seguridad de las personas para prevenir riesgos y daños que el uso de estos sistemas de inteligencia artificial pudieran llegar a provocar, pero a la misma vez se pretende fomentar la confianza y la aceptación pública en esta tecnología y promocionar la innovación y la competitividad de las empresas. Todo ello, como decimos, pues facilitando el mercado único digital. ¿Y a qué sujetos va a impactar o qué sujetos tienen que estar especialmente atentos a lo que se regula en este reglamento? Porque son los que vemos ahí en pantalla, y un poco el RIA, al fijar su ámbito subjetivo, lo que busca es garantizar que las reglas que en él se establecen se apliquen a los sistemas de inteligencia artificial con independencia donde se ubiquen estos sujetos. Es un poco como viene haciendo el Reglamento General de Protección de Datos, que se aplica a entidades que, aunque no estén ubicadas en la Unión Europea, puedan tratar datos de ciudadanos europeos. Pues el Reglamento de Inteligencia Artificial sigue un poco este mismo patrón. Por ello, puede llegar a impactar a proveedores que introducen sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea, aunque la empresa no esté ubicada en la Unión Europea, este proveedor no esté ubicado geográficamente en la Unión Europea. También van a tener que estar atentos a esta normativa los responsables del despliegue del sistema de inteligencia artificial en la Unión Europea, importadores, distribuidores, usuarios, desarrolladores. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que también hay excepciones en este ámbito subjetivo. Así, por ejemplo, el RIA no se aplicará a aquellos sistemas de inteligencia artificial cuya única finalidad sean finalidades militares, de defensa, seguridad nacional, o aquellos otros cuya única finalidad sean finalidad de investigación, de desarrollo científico, por lo que hemos dicho que también tiene un componente de intentar fomentar la innovación y la competitividad. En resumen, podemos decir que el reglamento se centra en aquellos sistemas de inteligencia artificial o sus usos que puedan generar un impacto relevante en la Unión Europea. Y es que otra de las características de este reglamento es que es un reglamento eh, que tiene un enfoque en riesgos. ¿Qué quiere decir esto?
que el reglamento va a abordar la inteligencia artificial desde los riesgos que ésta puede suponer a las personas y va a adaptar el tipo de obligaciones que deben cumplir los sujetos que hemos visto anteriormente en función de este nivel de riesgo, ¿vale? Y las categoriza pues, de la siguiente manera, tal y como veis ahí en la pantalla. Podemos tener un primer bloque, aquellos modelos de uso general, ¿vale? Uso que puede modelos de inteligencia artificial que pueden tener o no riesgos sistémicos asociados. El que menor riesgo puede tener son las que, por ejemplo, una inteligencia artificial generativa, que el reglamento pues, le exige que debe cumplir con el requisito de transparencia, no debe generar contenidos ilegales, debe publicar un resumen de los datos protegidos usados para su entrenamiento. Y al margen, aquí un paréntesis, al margen de la normativa que estamos viendo ahora, al margen del RIA, pues una inteligencia artificial generativa va a tener que tener en cuenta otra normativa, como los derechos de autor, propiedad intelectual. Otro tipo de inteligencia artificial, de sistema de inteligencia artificial, son aquellos que tienen un riesgo limitado, ¿vale? También tienen que cumplir con el requisito de transparencia, de tal manera que el usuario sea consciente de que está interactuando con una inteligencia artificial. Y los dos últimos bloques son aquellos que tienen un mayor riesgo de impacto, un alto riesgo o un riesgo inaceptable. Y ahora Esther nos comentará un poquito más sobre estas inteligencias artificiales. Sí, aquí fundamentalmente son aquellos sistemas de IA que vienen a afectar no solamente en términos de seguridad, sino también pueden ver afectados derechos fundamentales de los usuarios. En el caso de los sistemas que quedan dentro del marco del alto riesgo, serían aquellos que se definen dentro del RIA, tanto en el anexo 1 respecto de la seguridad, como aquellos que están dentro de determinados sectores un poquito bastante críticos, como puede ser el sector de la biometría, como pueden ser sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en infraestructuras críticas, educación, migración, es decir, determinados sectores, ¿no?, que mueven datos o que mueven aspectos que pueden confrontar derechos fundamentales. Y el más relevante o aquel que debemos de tener más en cuenta por cuanto el reglamento viene a prohibir su uso serían aquellos sistemas de inteligencia artificial que quedan dentro de la definición del artículo 5 del reglamento como riesgo, como sistemas que pueden tener un riesgo inaceptable. ¿Por qué se catalogan dentro de riesgo inaceptable? Porque son prácticas o son usos de sistemas que están completamente prohibidos dentro del marco de la Unión Europea por afectar de forma directa a derechos fundamentales. Estos pueden ser, por ejemplo, tratamientos de imagen como puede ser el scrapping de imágenes faciales, es decir, el recopilar imágenes para determinados usos más allá del ámbito de la seguridad. También estamos hablando del reconocimiento facial en vías públicas, el reconocimiento de determinadas emociones en ámbitos sensibles, como puede ser el ámbito educativo, el ámbito laboral. Incluso habla el reglamento y en el artículo 5 de lo que puede ser el puntuaje social. El puntuaje social al más puro estilo como la serie Black Mirror de Netflix, ¿no? Todos estos aspectos han venido a desarrollarse, ¿no?, hace unos poquitos días, hace exactamente 10 días, el 2 de febrero de este año salió la guía de la Comisión Europea que venía a definir todos estos puntos y a catalogar estos riesgos inaceptables. Por lo tanto, a partir de ahora ya contamos con este listado de riesgos inaceptables. Por favor, Eva, ¿puedes pasar por favor de diapositiva? Gracias. Por lo tanto, en este punto nos encontramos con la tesitura de que tenemos que valorar no solamente la aplicabilidad de los sistemas de IA, sino también los desafíos éticos y legales con los que nos enfrentamos. El uso de estos sistemas pueden ser muy beneficiosos y lo estamos evidenciando en nuestro día a día, pero también entrañan riesgos y debemos de valorar desde un punto de vista ético la posibilidad de que estos sistemas puedan sesgar los datos tanto que estamos introduciendo para entrenar nuestros sistemas de IA como también los resultados que obtenemos a partir de los mismos. También
evidenciar esta posible influencia en la toma de decisiones. Hace unos años lo evidenciamos con el caso de Cambridge Analytica y el poder o el impacto que puede tener este tipo de tratamientos de datos, no solamente a efectos personales o a efectos corporativos, sino también a efectos geopolíticos muy importantes. En el caso de las deepfakes es cada vez más habitual, ¿no? Que la frontera entre lo real y lo irreal en cuanto a la aplicación de sistemas de IA y IA generativa es cada vez más difusa, más opaca. ¿Por qué? Porque los sistemas son cada vez más potentes, están mejor entrenados y por lo tanto discernir entre la realidad y lo no real cada vez es más complicado. Por otro lado, tenemos los aspectos legales, como ha comentado Eva anteriormente, afecta a los sistemas de IA y su uso y tratamiento a la privacidad y los derechos de los ciudadanos en el ámbito de sus datos personales. Llevamos años alimentando la máquina a base de introducir datos personales nuestros en Internet, en páginas web, etcétera. Por lo tanto, nuestros datos personales han sido utilizados para entrenar a la IA. Por otro lado, los derechos de propiedad industrial e intelectual, los derechos de autor, no solamente a la hora de entrenar los sistemas de IA, sino también a la hora de obtener resultados. Los resultados que estamos obteniendo realmente estamos seguros de que no llevan aparejados derechos de autor. Estamos entrenando nuestros sistemas de IA con información, con datos que están libres de derechos de propiedad intelectual. Todo esto hay que evaluarlo, hay que analizarlo en profundidad. El tema de la seguridad y la responsabilidad civil, bueno, daría para un webinar de 5, 6 horas, 10 días. ¿Por qué? Porque es un tema que cada vez está más encima de la mesa y preocupa especialmente a las empresas. ¿Hasta dónde puedo responder yo? ¿Hasta dónde tengo que responder o estoy obligada a responder por los problemas que pueda causar mis sistemas de IA? Y, por supuesto, el impacto laboral. A todos nos preocupa el impacto que puede tener este tipo de sistemas en nuestro día a día y en nuestras profesiones. Vale, pasamos. La situación en la que nos encontramos ahora, tanto en España como en la Unión Europea, es que tenemos un reglamento que ya ha entrado en vigor, que es aplicable, pero se está aplicando de forma escalonada. Por lo tanto, tenemos que tener este cronograma o esta línea temporal en la cabeza para saber en cada momento a qué nos tenemos que enfrentar. Como hemos comentado antes, el 2 de febrero se publicó la guía de las prohibiciones de los sistemas de IA, la definición de las mismas. A partir de mayo, la Comisión Europea dará alguna pista adicional, ¿no?, sobre cómo aplicar o cómo desarrollar estos códigos de buenas prácticas en inteligencia artificial. En agosto entrará en vigor el régimen sancionador, por lo tanto, tendremos que estar a partir de entonces muy al tanto de si tenemos o estamos cumpliendo. Y entre 2026 y 2027 se pondrá fin a este proyecto, entre comillas. Y digo entre comillas porque el propio reglamento ya establece que la Comisión tendrá que evaluar 5 años después de la entrada en vigor el reglamento y actualizarlo. Consecuentemente, habrá muchos cambios y, por lo tanto, tendremos que estar completamente actualizados continuamente evaluando el reglamento. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en este punto? ¿Cómo nos podemos asegurar de que estamos cumpliendo con el reglamento y que no estamos cometiendo ninguna infracción del mismo? Pues bueno, lo primero es conocer los puntos del reglamento y para eso estamos en este caso. Podemos comentar si tenéis cualquier duda adicional por correo electrónico sin ningún problema. Tenemos que evaluar cuál es el impacto que ocasiona la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial, en qué punto de la cadena, por así decirlo, estamos. Evaluar no solamente los requisitos legales, sino también los requisitos éticos y establecer medidas de mitigación frente a riesgos. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas de IA también impactan en el ámbito de la seguridad y la ciberseguridad, por lo tanto, todo está interconectado. Capacitar a nuestro personal, establecer un punto de referencia o un responsable de cumplimiento de IA y, sobre todo, mantenernos actualizados continuamente porque los cambios son muy, muy rápidos.
Bueno, pues ahora pasamos al segundo bloque el reglamento Data Act, que es el que queríamos traeros. Es un reglamento que todavía no está en vigor, entrará a final de este año, como veremos más adelante, pero hemos pensado que es importante que lo vayamos conociendo para que tengamos cierto margen de maniobra y podamos analizar si nos va a afectar, no nos va a afectar, cómo, y podamos un poco tomar actitud proactiva. Este reglamento forma parte de la estrategia de datos de la Unión Europea, junto con la Ley de Gobernanza de Datos. La Ley de Gobernanza de Datos, por decirlo de alguna manera, nos establece los procesos y estructuras que facilitan el intercambio de datos, y este reglamento Data Act lo que va a hacer es aclarar quién puede crear valor a partir de los datos y bajo qué condiciones. Es un reglamento que, por tanto, va a afectar tanto a datos personales como no personales. Vamos a ver que interactúa estrechamente con el Reglamento General de Protección de Datos. Lo que se pretende con él dentro de esta estrategia de datos de la Unión Europea es potenciar la distribución de datos tanto a nivel empresa-empresa como a nivel empresa-consumidor. Va a establecer, como luego comentaremos, un deber de información. Van a ser muy importantes las relaciones contractuales que tendremos que revisar, que tendremos que valorar, y todo ello, como venimos diciendo, para facilitar el mercado único de datos en la Unión Europea. Un poquito para que entendamos todos qué pretende regular este Data Act. Cuando adquirimos un producto tradicional, normalmente adquirimos el producto y los complementos que le acompañan. Sin embargo, cuando adquirimos un producto conectado a Internet, una nevera, una televisión, un reloj, o bien cuando adquirimos una maquinaria industrial con cuyos sensores nos permite medir caudales, medir temperaturas, etcétera, pues ¿qué va a pasar? Que además de ese producto, el uso que del mismo se haga va a ir generando unos datos, y estos datos van a pasar a formar parte de este producto. Entonces, ¿de quién son esos datos? Del fabricante del producto, del usuario del mismo. ¿Quién puede acceder a ellos? Existen algunos límites al acceso a esos datos. ¿Los vamos a poder transferir a un tercero? En este caso, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué obligaciones va a tener, por otra parte, ese tercero que va a adquirir esos datos generados a través de un dispositivo o una maquinaria industrial? Un poco como he comentado antes, lo que se pretende con este Data Act y con esta estrategia de datos de la Unión Europea es generar valor a partir de los datos e impulsar mercados secundarios, fomentar un poco la competitividad de las empresas. Eh, por ello, el ámbito es objetivo. Quienes tienen que estar especialmente atentos a esto que nos está por llegar serán los fabricantes de productos conectados que se introduzcan en la Unión Europea, los proveedores de servicios relacionados con estos productos, los usuarios, evidentemente, de estos productos o servicios, los titulares de datos, los destinatarios, organismos públicos, ¿vale? Es el ámbito subjetivo o personas que tienen entidades que tienen que estar un poco atentos a esta normativa para saber a qué están obligados y qué es lo que deben tener un poco en mente y en cuenta a partir de prácticamente ya. Y Esther ahora nos comenta un poquito acerca sobre estas obligaciones. Sí, a ver, en este punto el reglamento, ¿no? Lo que nos viene a anticipar es sobre todo que en estos productos conectados tiene que haber sobre todo una transparencia en la transmisión de estos datos o en el uso de estos datos, en el sentido de que si el fabricante, al ser el titular de los datos, va a utilizar los mismos, tendrá que regular de alguna forma o determinar de alguna forma vía contractual el tratamiento de los mismos y las finalidades para los cuales va a utilizar los datos. Por lo tanto, el reglamento nos indica de forma sucinta, la verdad, no viene a dar muchas pistas en este sentido. La idea es que a partir de su entrada en vigor dé más pinceladas en este sentido de cómo lo tenemos que regular, pero en principio en el considerando 25 lo que viene a indicarnos es que mediante relaciones contractuales, cláusulas contractuales, las partes deberán de establecer
la finalidad del uso de los datos, la posible cesión a terceros, entre otros aspectos a la hora de tratar dichos datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que permite el reglamento? Bueno, pues hacer entre las partes o pactar entre las partes este tipo de transmisiones de datos con la importancia que ello conlleva. En algunos casos, y como bien ha comentado Eva, tendremos la dicotomía entre datos personales y datos no personales, pero en otros casos la frontera o la disociación entre los mismos va a ser mucho más complicado. Por lo tanto, el propio reglamento ya viene a indicar que las obligaciones o los requisitos a la hora de delimitar y regular entre las partes este tratamiento de datos será el aplicable de la normativa de protección de datos, porque es la más garantista en este sentido. ¿Puedes pasar, por favor, a la diapositiva, Eva? Vale, la situación actual, como hemos indicado, es que este reglamento todavía no ha entrado en vigor, pero en el próximo mes de septiembre será aplicable. Al ser un reglamento, es directamente aplicable a todos los Estados miembros, por lo que no tenemos que esperar a su transposición a normativa nacional. Con ello, lo que sí que recomendamos o sí que venimos a decir es que desde el momento presente ya empecemos a trabajar en este sentido. Conozcamos cuáles son las obligaciones, empecemos a trabajar con los operadores o con los usuarios o fabricantes dependiendo de la posición en la que nos encontremos, a regular y a determinar o delimitar contractualmente este tratamiento de datos analíticos, productivos, cualquier dato que no sea personal, más allá de los personales que evidentemente ya tenemos que estar tratando en estos momentos, evaluar el impacto que esto puede suponer a nuestra empresa si nosotros somos fabricantes de maquinaria que va a generar datos y que podemos tratar datos a partir de la misma, tenemos que hacer evaluaciones de seguridad y de ciberseguridad. Estos elementos están conectados y por lo tanto tienen que tener unas ciertas garantías que deben de ir acompañadas a estas relaciones contractuales. También el centralizar o el focalizar en una persona o un grupo o un órgano colegiado el tratamiento o el control de este tipo de datos más allá de los datos personales, sobre todo, como siempre venimos diciendo, mantenernos continuamente actualizados en este sentido y en cualquiera en materia de protección de datos. Pasamos. Bueno, ya Vale. llegamos rápidamente al tercer bloque, a la tercera norma que queríamos traeros, que es el Reglamento Seguridad General de Productos, ¿vale? Es un reglamento que persigue como objetivo garantizar la salud y la seguridad de los consumidores en el funcionamiento del mercado interior, ¿vale? En lo que respecta a productos destinados a consumidores. Se va a aplicar a todos los productos, ya sean nuevos, reacondicionados, reparados, que se introduzcan en el mercado de la Unión Europea, salvo los que tengan su propia normativa, por ejemplo, medicamentos, alimentos, aeronaves, animales vivos. Estos seguirán regulándose en lo que a la seguridad se refiere por su normativa especial. Se aplica a todos los canales de venta, tanto venta a distancia como venta tradicional, venta online, venta offline, y a todos los operadores. Por ello, el ámbito subjetivo al que va dirigido este reglamento van a ser fabricantes, distribuidores, importadores de productos en la Unión Europea y prestadores de mercados en línea. Y cada uno de estas entidades, de estos sujetos, van a tener diferentes obligaciones. Algunas van a ser comunes a todos y otras van a ser concretas en función de la posición que ellos vayan a ostentar en la cadena de distribución. Y Esther, rápidamente, a ver si nos puedes comentar algo sobre las obligaciones de estos sujetos. Sí, porque ya el tiempo se nos está echando encima. Totalmente. Bueno, en realidad las obligaciones que viene a disponer el reglamento son bastante evidentes y tienen una lógica y un sentido común. Y es que, por ejemplo, en el caso de los fabricantes, el fabricante lo que tiene que hacer es aportar, ¿no?, esa identificación, ese informe técnico, además de los requisitos de seguridad que viene a disponer el reglamento.
debe de informar tanto a los distribuidores como a los consumidores de cómo se ha producido, qué productos no son seguros, cuál es el canal de comunicación a través del cual el consumidor o el distribuidor puede ponerse en contacto con ellos en el caso de que haya algún producto que haya causado algún daño e investigar este tipo de reclamaciones o de daños que haya podido causar sus propios productos para o retirar el producto de mercado o hacer cualquier modificación o cambio en el mismo. En la figura del distribuidor, evidentemente, es comprobar que el fabricante efectivamente está cumpliendo con lo que el reglamento está disponiendo y con las normativas del sector en relación a la calidad de los mismos y a la seguridad del producto. También tendrá que controlar las condiciones de almacenamiento del producto. No solamente tenemos que tener en cuenta el cómo se ha producido, el cómo se ha fabricado, sino también en función de esas condiciones saber o disponer a almacenar el producto tal como corresponde. También tiene la obligación de no comercializar productos seguros dentro de la Unión Europea. Aquellos productos que están fabricados fuera de la Unión Europea y que no cumplan con los requisitos no podrán ser no podrán ser comercializados. Y su deber de colaborar no solamente con el fabricante, sino también con las autoridades. Y en el caso de los importadores, más de lo mismo, ¿no? El comprobar que se cumplen los requisitos, colaborar con el fabricante en el caso de que haya algún tipo de problema y si detecta algún producto que no cumple con los requisitos, no ponerlo en circulación o comercializarlo dentro de la Unión Europea. Vale, y bueno, pasa una diapositiva antes que nos hemos ido de la fecha de... Vale, esto es. La entrada en vigor de este reglamento fue en diciembre del año pasado, el 13 de diciembre de 2024, por lo tanto, este reglamento ya está en vigor, ya es aplicable y debemos de empezar a trabajar ya en este sentido si no lo estamos haciendo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra checklist en este momento? Si nosotros somos fabricantes, somos distribuidores o somos importadores, debemos de analizar en qué nos puede afectar o en qué obligaciones nos impone el reglamento, evaluar el impacto que los mismos pueden ocasionar dentro de nuestra empresa, si tenemos que cambiar sistemas de producción, sistemas de ventas, etcétera. Actualizarnos y formarnos en este sentido, no solamente nosotros, sino todos nuestros trabajadores que intervienen en dichas relaciones y sobre todo tener a una persona, ¿no? un órgano que controle y que organice todo el proceso. Vale. Perfecto. Por lo tanto, el último minuto ya, medio segundo, deciros que sé que habrán quedado muchas dudas en el aire. Son temas complicados, lo entendemos perfectamente y estamos trabajando con muchos de vosotros, muchos clientes en este sentido. Por lo tanto, si ha quedado alguna duda, alguna consulta, tenéis nuestros correos electrónicos, podéis comunicaros con nosotras en este sentido o en cualquier otra duda en el ámbito de la consultoría legal. Y con esto damos por terminado, damos paso a Ana, por favor, a las preguntas si ha habido alguna y daros a todos las gracias por asistir a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Como he dicho al principio, disponéis de un panel de preguntas para escribir a Eva y Esther las dudas que tengáis. Sí, pregunta una persona si se podría registrar una mascota, logotipo, himno o canción creada por inteligencia artificial con instrucciones propias de una empresa. Ese es un tema controvertido. Habría que valorar hasta qué punto ha habido realmente una intervención humana en la creación de ese logotipo, música o derecho intangible, propiedad intelectual o industrial que corresponde. Habría que ver el caso concreto para poder dar una respuesta clara de si esto es protegible o no es protegible. En principio, solo las personas humanas pueden ser consideradas autores en lo que a la propiedad intelectual se refiere.
Muchas gracias. Os pasaremos el contacto de esta persona por si queréis Sí, ver esta claro, duda más habría que detenidamente de manejarlo, forma sí. individual. Eso es. Eh, Pregunta también esta persona, como complemento a la pregunta, ¿estas creaciones se podrían utilizar con fines didácticos y comerciales en nombre de dicha empresa? Lo mismo, Ana, yo creo que en este caso veo que va a ser necesario tener más información, ver el caso concreto para poder analizarlo y ver de qué estamos hablando en concreto y qué usos se podrían hacer, si se podría contar con derechos de propiedad intelectual o de marcarios sobre el resultado que te ha arrojado una inteligencia artificial. Habría que verlo. Quedamos a disposición de esta persona, nos pasáis el contacto y nos ponemos en contacto con ella. Muchas gracias. Sí, preguntan también, ¿el reglamento de Data Act afecta tanto a los productos como a los servicios de software? Por ejemplo, un servicio de analíticas de vídeo que utiliza datos personales. Claro, aquí ya sí nos están diciendo, ¿no?, que tratan datos personales más que el Data Act, que seguramente habrá algún dato adicional, ¿no?, que no sea dato personal, pero aquí sí que entraría sobre todo el reglamento de protección de datos, pero sí habría que evaluar qué tipo de datos y cómo se están procesando para determinar si realmente se tiene que hacer vía contractual algún tipo de cláusula con los usuarios de este tipo de software. Pero en principio más seguro aplicaría el reglamento de protección de datos y todo lo que conlleva, y en función del uso o de la finalidad aplicaría el Data Act. Muchas gracias, Esther. Sí, y también preguntan, ¿qué hago si mis dispositivos, para Data Act, qué hago si mis dispositivos manejan tanto datos personales como no personales? Aquí en este caso, bueno, sí, Eva, responde. No, sí. Vale. A ver, en este caso, como hemos comentado, ¿no?, durante la presentación, cuando no se pueden dividir los datos personales de datos no personales, aquí lo que nos viene a decir el reglamento es que debemos de aplicar la normativa de protección de datos. En este caso es mucho más garantista que lo que viene a ser el reglamento de Data Act, por lo tanto, deberíamos cubrir aquellos aspectos, aquel tratamiento de datos en función del reglamento de protección de datos y no solamente quedarnos, ¿no?, con las obligaciones del Data Act. Muchas gracias, chicas. Sí, de momento no veo más preguntas. De todas formas, mañana recibirán la grabación de la sesión junto con la presentación y vuestros datos por email. Muchas gracias a todos y ahora, como os decía al principio, saltará una pequeña encuesta muy rápida de contestar que por favor os animamos porque nos ayuda mucho. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.